Hoy vamos a preparar un queso crema casero espectacular. Es una receta casera con solo 3 ingredientes, fáciles de encontrar, económicos y con un resultado realmente increíble. Te aseguro que cuando lo pruebes no vas a querer volver a comprarlo. Lo primero que voy a hacer es medir la leche. He traído una garrafa grande de 8 litros recién ordeñada que acabo de comprar en una granja cerca de mi casa. Y de allí voy a separar exactamente 2 litros. Utilizo 2 jarras medidoras, una para cada litro para que no haya errores. Aquí también tengo 3 limones. Estoy utilizando 3 limones recién recogidos de mi limonero. Los exprimo y en total consigo aproximadamente unos 60 mililitros de zumo de limón. Por otro lado, preparo la nata. Voy a usar medio litro de nata con 35% de materia grasa. Yo utilizo nata de la marca asturiana, pero puedes usar la que tú tengas siempre que tenga buen contenido de materia grasa. Ahora sí, vamos con la leche. La voy a colar directamente a una cazuela con fondo grueso. Si tú tienes otro tipo de olla, utiliza la que mejor te funcione, pero es importante que reparta bien el calor. La llevo al fuego y la dejo calentar hasta alcanzar más de 80 grados. En mi caso la llevo hasta unos 85 grados Celsius, que es el punto perfecto para pasteurizar bien la leche recién ordeñada. Esto me ha tardado aproximadamente 5 minutos. Cuando la leche está a punto de hervir, coloco un temporizador y la dejo reposar unos 5 minutos para que baje ligeramente la temperatura. Remuevo un poco y añado la nata. Incorporo todo el medio litro y mezclo suavemente. Ahora viene el momento clave, el limón. Empiezo añadiendo unas 3 cucharadas soperas de zumo y dejo reposar por unos 5 minutos más. Dejo reposar la mezcla unos 15 minutos. Después añado un poco más, unas 2 cucharadas adicionales, así controlamos mejor el cuajado. Y aquí es donde ocurre la magia. La leche empieza a cortarse y verás cómo se separa el suero de los trocitos de queso. Esa es la señal que todo va perfecto. Mientras tanto, preparo un colador sobre un bol alto. Esto es muy importante, el bol debe ser alto para que el suero tenga espacio y no toque el colador. En el colador coloco una gasa fina, fundamental para no perder nada del queso. Con mucho cuidado voy pasando la mezcla al colador. En mi caso, como es bastante cantidad, utilizo 2 coladores. Lo importante es no desperdiciar nada. Dejo que escurra bien a temperatura ambiente hasta que se enfríe y después lo llevo a la nevera. Lo he dejado reposar 2 días completos. A las 24 horas todavía estaba bastante blando, así que lo dejé un día más para conseguir una textura más firme. Pasado ese tiempo, retiro el suero que no se tira porque se puede aprovechar en muchísimas recetas o incluso para regar plantas y desmoldo el queso. Le doy la vuelta al colador, retiro la gasa y mira qué maravilla de queso crema casero hemos conseguido. Hago lo mismo con el segundo colador y ya tengo mis 2 piezas de queso listas. En total he obtenido unos 700 gramos de queso crema, una pieza de 400 gramos y la otra de 300 gramos. Todo esto con solo 2 litros de leche, medio litro de nata y 2 o 3 limones. Es una pasada.
Si tienes la suerte de tener acceso a leche fresca o a productos de calidad cerca de ti, aprovéchalo porque marca una gran diferencia en el resultado final. Suscríbete a mi canal si todavía no estás suscrito, comparte esta bonita y deliciosa receta en tus redes sociales con tus amigos para que más gente pueda aprovecharla y elaborarla. Y de esta manera también me ayudas a mí a que más gente me conozca y a que el canal crezca poco a poco. La textura es espectacular, si lo mezclas un poquito, consigues esa cremosidad tipo queso de untar, pero con un sabor muchísimo más rico, más natural y más auténtico que cualquier queso comercial. Y ahora sí, llegamos al final. Cuéntame en los comentarios si ya conocías esta receta o si la has elaborado y si te ha gustado. Me encantará leerte. Y dime, ¿desde qué país me estás mirando? Muchísimas gracias por acompañarme y hasta pronto.